Hola a todos, sean todos muy bienvenidos. Solo vamos a esperar unos minutos más y empezamos. Solo unos minutos más y ya empezamos. Bueno, empecemos. Hola a todos, sean muy bienvenidos. Este webinar es presentado por Connect Américas y el día de hoy tenemos la sesión titulada La comunicación integral de marketing como estrategia en la exportación de servicios. Nos acompaña Mario Eduardo Giraldo y Mauricio Ortiz Velázquez, que son ambos profesores investigadores y consultores del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad del Norte. Informo a todos que hasta el final de la presentación tendremos un espacio para resolver algunas de sus preguntas, así que los animamos a escribirlas en el panel de comentarios a su derecha. Ahora deseo pasar la palabra a Camilo, que es director de la Universidad del Norte, para que haga algunas consideraciones. Gracias. Muchas gracias, Andresa. Muchas gracias a todos por estar conectados en este webinar. Mi nombre es Camilo Mejía, yo soy el director del Centro de Innovación y Desarrollo Sostenible de la Universidad del Norte, la cual está localizada en Barranquilla, Colombia, de la cual hacemos parte tanto los profesores Mario Giraldo, Mauricio Ortiz como yo. Y pues mi área es la encargada de hacer este tipo de alianzas que nos honra muchísimo. Le damos las gracias al equipo de Connect Américas por considerarnos su socio de conocimiento y poder estar con ustedes en este momento, en esta charla, en este web. Sin más, pues le doy la palabra a Mario Giraldo, quien va a comenzar la presentación de este web. Muy buenos días a todos. Voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Perfecto. Espero en este momento pues puedan ver lo que es la pantalla de la presentación. El título de la conferencia va a ser Lógica de servicio y la comunicación integral de marketing. La idea es pasar de qué podemos dar a nuestros usuarios a qué podemos hacer para y con nuestros usuarios. Entonces, básicamente, cuando hablamos en lógica de servicio, pues estamos trabajando en lógica de servicio. Antes que nada me gustaría trabajar o contarles finalmente cómo ha sido la evolución del concepto de servicio y mirar y trabajar pues cómo hemos visto servicio tradicionalmente, donde particularmente encontramos siempre servicio definido como una actividad, por ejemplo, reparar un carro, curar a un herido, servir una comida, finalmente, y ya ver una parte de los tiempos modernos donde encontramos servicio como una lógica. Básicamente, cuando hablamos de servicio como una lógica, hablamos de una forma de desarrollar un negocio, una forma de acercarse a los clientes, una forma de organizar una organización o una empresa y una forma básicamente de aplicar conocimiento en pro de generar mejor bienestar para las personas que están involucradas. Cuando hablábamos de servicio, como estábamos trabajando tradicionalmente, que lo veíamos solamente como actividades, particularmente esto trajo un tema bastante complejo con todo el tema de, muchas veces, el tema de discriminación y de abuso de poder. ¿Por qué? Particularmente servicio viene del latín servus, lo cual significa esclavitud. ¿Qué pasaba con esto? Cuando estamos trabajando finalmente muchas veces el servicio viéndolo solamente como una actividad y tomando este tema básicamente como alguien que hace algo para alguien, encontramos algo que se llama
que hay diferencias de poder. ¿Quién tiene más poder que el otro? Puede ser que tenga mucho más poder el consumidor que la compañía o que tenga mucho más poder la compañía que el consumidor, y he encontrado muchísimos momentos donde hay una separación finalmente de la forma como estamos creando valor, no estamos trabajando juntos. Con esta nueva lógica de servicio, donde estamos finalmente viendo una forma de aplicar conocimiento y trabajar juntos, pasamos de esa parte de separarnos a trabajar finalmente de una manera inclusiva. La idea básica es que estemos trabajando los diferentes stakeholders de una manera conectada y finalmente entre todos podamos generar valor de una mejor manera. Entonces, esta idea finalmente de servicio moderna nos ayuda a trabajar en entender finalmente el servicio o la constelación de miembros de servicio de una manera más inclusiva, entender los diferentes públicos, entender que todos estamos finalmente trabajando en el mismo barco, y a partir de allí pues mejorar, la idea básica es mejorar el bienestar de las personas que están inmiscuidas o trabajando en esta constelación de servicio. Entonces, tomando en cuenta esta parte de servicio, encontramos que la lógica de servicio finalmente es inherentemente relacional. Ojo, pensamos relacional no solamente en las transacciones y en los momentos, y además es centrada en el usuario. Finalmente, cuando veíamos esa visión tradicional de servicio, nos enfocábamos básicamente en el resultado. ¿Qué es el resultado? Un producto, una actividad, donde la lógica finalmente es que el consumidor destruía valor, mientras que con la lógica de consumo, de servicio, nos centramos básicamente en todo el proceso de consumo del servicio. Cuando hablamos en todo el proceso del consumo de servicio, hablamos de todos los diferentes puntos de contacto o touch points que tiene el consumidor con la empresa. Y ahí estamos hablando básicamente desde el resultado final, producto, como todos los elementos del proceso. En todos esos elementos del proceso, finalmente, es donde estamos construyendo valor o co-creando valor finalmente entre los consumidores y los proveedores mediante el uso. Un punto importante de esto es que encontramos acá que este resultado del proceso de consumo nos enfocamos finalmente en dos temas de calidad importantes, que es tanto la calidad funcional, básicamente que es el cómo lo hacemos, tanto como la calidad técnica, que es qué es lo que estamos haciendo. Entonces, grandes problemas que tenemos finalmente en servicio están mucho más enfocados en el cómo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué en el cómo nos enfocamos tanto? Porque como estamos hablando del proceso, muchos de los diferentes interacciones de servicio las tenemos con algo que llamamos nosotros part-time marketers. ¿Qué significa un part-time marketer? Es una persona finalmente que está en la organización, que está realizando su labor dentro de la organización, dentro de todos esos procesos de soporte, pero que no pertenece finalmente a ese departamento de mercadeo o a ese departamento comercial. Y muchas veces allí es donde encontramos gran cantidad de problemas, donde nosotros como consumidores sí estamos viviendo, sí estamos co-creando el valor con la compañía, pero muchas veces diferentes personas no pueden o no están conscientes de todo ese proceso, de todo ese viaje del consumidor en los diferentes momentos, y a partir de ahí pues tenemos grandes complicaciones en el momento de nosotros estar consumiendo X o Y servicio. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de creación de valor, finalmente, ¿cuál es la idea básica? La idea básica en servicio es que la idea es que nosotros creemos valor en diferentes esferas, se crea valores en diferentes esferas, donde en una esfera, que es la que llamamos la esfera del proveedor, finalmente, lo que estamos haciendo nosotros finalmente es facilitar el valor. ¿Qué significa facilitar el valor? Significa cómo nosotros hacia adentro de la compañía, finalmente, toda la parte de diseños, desarrollos, manufactura, se ve reflejado en un punto que es un producto que es donde dice valor en uso potencial, que es eso que nosotros comenzamos a usar de manera conjunta en lo que llamamos nosotros encuentros de servicio. ¿Qué es un encuentro de servicio? Donde yo tengo una interacción directa con alguien de la compañía, básicamente, y a partir de ahí estamos co-creando en esa plataforma de co-creación los dos. ¿Qué pasa también? Después tenemos, entonces, la esfera del proveedor, donde hacemos toda la parte de facilitación de valor, la esfera conjunta, donde hacemos toda la parte de co-creación de valor, y toda la parte de esfera del cliente. ¿Cuál es la esfera del cliente? Cuando el consumidor por sí solo o con otros consumidores usa los productos para crear valor de manera independiente. Es decir, por ejemplo, mientras que en la esfera del proveedor, hablemos de una compañía como Juan Valdez, genera toda la parte del diseño, desarrollo y todo de tiendas para poder básicamente vender un café al consumidor final. En esa esfera conjunta, que es el punto de contacto, el outlet de Juan Valdez, ahí mediante toda esa interacción que tenemos nosotros con los diferentes elementos que tengamos básicamente en el ambiente de marketing más los empleados, generamos la co-creación de valor,
pero en esa parte de espera del cliente es, digamos, yo compré una bolsa de café en Juan Valdez y la llevo a mi casa y en mi casa me preparo un café para mí mismo. Entonces, ahí en ese momento yo estoy creando valor finalmente de manera independiente con ese recurso que me está dando la compañía y dejamos, por ejemplo, con ese café de Juan Valdez se lo quiero mostrar a bastantes amigos míos, entonces ahí yo estoy co-creando un valor social finalmente con todo el otro ecosistema de consumidores con el que estamos trabajando. Entonces, dense cuenta desde dónde comenzamos nosotros a trabajar y todo lo que tenemos que estar nosotros aportando o apoyando al consumidor en todo ese proceso de creación de valor finalmente cuando están consumiendo con nosotros. Entonces, ¿dónde entra el tema de la comunicación finalmente en todo esto? Si nos damos cuenta, todo el tema de la comunicación integral, muchas veces nos hemos enfocado en que la comunicación integral se hace mucho más hacia todo el tema de lo que la compañía le dice al consumidor final. Cuando hablamos desde una lógica de servicio, finalmente estamos trabajando en todo el diferente proceso, por lo cual es tan importante todo lo que llamamos nosotros marketing interno. ¿Qué es marketing interno? Finalmente que los procesos que tenemos dentro de la compañía, que los empleados, que toda esa burocracia muchas veces que nos deja dar respuestas al consumidor final, funcionen de la mejor manera con el fin de siempre estar apoyando esos procesos del consumidor en su día a día. Entonces, finalmente, cuando vemos todo el proceso de comunicación, podemos encontrar finalmente que todo ese mensaje, esos mensajes de marketing, que finalmente es lo que dice la organización y que en muchos sentidos es lo menos creíble, que es lo que finalmente muchas veces nos dicen la publicidad, las relaciones públicas, los vendedores, muchas veces para el consumidor eso es lo menos creíble, eso genera finalmente expectativas y en algunos momentos genera compras de los consumidores finales, para que luego pasemos a un espacio bastante importante que es el tema de las interacciones. Todo el tema de las interacciones tiene que ver con todo lo que llamamos nosotros encuentros de servicio. Y en ese encuentro de servicio, finalmente, hablamos de qué es lo que está haciendo la organización. Ya pasamos nada más de lo que dice a lo que está haciendo. Y cuando hablamos de lo que está haciendo la organización finalmente en servicio, ese hacer es mucho más creíble para el consumidor final. Entonces, ahí hablamos de todos los encuentros que tenemos en diferentes momentos, por ejemplo, una llamada a un call center, una llamada que tuvimos de pronto un problema con una queja y estamos hablando con algún tipo de empleado dentro de la compañía, todo ese tipo de interacciones que muchas veces no son con personas de soporte técnico, sino son con personas probablemente de otros ámbitos de la organización, esa interacción real que hay, en tiempo real, básicamente entre el consumidor y la compañía, ese hacer finalmente de la organización lo que genera que haya mucho más credibilidad. ¿Qué pasa en estos momentos y encuentros en interacciones de servicio? Que muchas veces prometemos mensajes de marketing que no podemos lograr. Básicamente no estamos nosotros preparados finalmente para cumplir lo que estamos diciendo mediante los mensajes de marketing. El consumidor final cree algo que nosotros estamos diciendo, una promesa que nosotros estamos dando a ellos, y finalmente cuando llega el momento de hacer que la promesa se cumpla, es en todo ese momento en que hacemos como organización creíble todo el espacio de servicio, no podemos lograr. ¿A qué se puede lograr? ¿A qué se puede deber esto? Muchas veces son problemas de burocracia, muchos problemas tienen que ver con comunicación interna, muchos problemas también tienen que ver con juego de poder, muchas veces interno en las organizaciones, y finalmente todo se ve reflejado básicamente en lo que está viviendo el consumidor final. Cuando ya hablamos de toda la parte de ese mensaje externo, de toda esa parte de interacción que tenemos con la compañía, vemos ya finalmente una experiencia completa. Y esa experiencia completa que es desde lo que se puede mercadear hasta lo que no se puede mercadear, desde lo que es básicamente ordinario del día a día hasta lo que es extraordinario, que son momentos especiales e importantes, a partir de ahí pues generamos lo que es el boca a boca, las referencias y todo lo que ven ustedes en social media. Finalmente eso es lo que otros dicen y hacen con lo que hace la compañía o con el servicio de nosotros, y finalmente eso es lo que es mucho más creíble. Entonces, ¿cuál es la idea básica para poder trabajar en ese boca a boca y en esas referencias y social media? Lo que se llama las interacciones impecables. ¿A qué se refieren las interacciones impecables? Número uno, pues, antes que nada, primero que todo, cumplir lo que yo prometo. Finalmente, si es posible hacerlo la primera vez, que es lo ideal, que siempre cumplas con tu promesa la primera vez, lo hagas bastante bien. Y en caso de que tengas algún tipo de problema, tengas un muy buen sistema de soporte de recuperación de servicio, que sepa realmente generar hacia adentro de la organización, que tú le puedas responder al consumidor cuando tengas tú un fallo. Finalmente, fallar es de humanos, recuperar es divino, y entonces el tema finalmente acá es que nosotros podamos finalmente recuperar cuando tengamos algún tipo de problema.
pero antes que nada que tengamos finalmente ese producto, esa organización realmente centrada en poder responder las interacciones, la mayor cantidad de problemas y de requerimientos que tenga y que le ayudemos finalmente a solucionar los problemas del día a día al consumidor final. Entonces, finalmente, mediante la lógica de servicio, el objetivo final o primordial de la comunicación es cumplir promesas. Entonces, tomando ese cuento de cumplir las promesas y hablando ya en la parte del largo plazo, al ser esta lógica de servicio inherentemente centrada en el usuario, lo que encontramos es que el usuario finalmente decide o no si la comunicación funciona o no para él. ¿Y cómo se ve reflejado esto? En la forma como éste integra y hace sentido de todos los mensajes que le manda la organización. Eso puede ser mensajes completamente directos, básicamente hechos por la organización, o mensajes que tú estás recibiendo finalmente mediante las interacciones. Entonces pueden haber tanto mensajes directos como indirectos, donde el consumidor final básicamente lo que encuentra o lo que hace es usar todos los mensajes, todos los momentos, todos los diferentes encuentros, finalmente para a partir de ahí formar el valor que él quiere en su caso específico. Entonces, a partir de ahí encontramos el tema de la comunicación en el largo plazo. Tenemos que tener el tema de la comunicación integral de marketing en el caso, y nos vamos básicamente a tres grandes públicos. Lo que son mis clientes actuales, un punto importante, los clientes potenciales, y antes que nada a nuestros empleados. A nuestros empleados es súper importante trabajar porque finalmente ellos son los que tienen que vender esta imagen o entregar este encuentro de servicio mediante los encuentros de servicio. Entonces, mientras que en el corto plazo, por ejemplo, para un cliente actual nos pueden hacer un tipo de promesa donde de pronto ellos pueden cumplir, tenemos una comunicación que puede ser más o menos. Para un cliente potencial ese mensaje de corto plazo puede ser que suena muy bien la propuesta, pero para el empleado finalmente que ya conoce la organización puede decir, hombre, dudo que esto que están diciendo pueda pasar. En el caso del mediano plazo, pues finalmente el cliente actual, que muchas veces es también, como les digo, cree en las compañías en muchos sentidos, puede decir, puedo finalmente darme cuenta o sentirme que debería haber sabido que lo que iba a pasar pasó y me siento engañado otra vez. Un cliente potencial lo que está diciendo, esto es no lo que me esperaba en caso de que hagamos una sobrepromesa. Y finalmente un empleado puede decir, otra vez me tengo que comenzar a volver a explicar por qué no pasan las cosas. Todo esto sucede cuando nosotros prometemos cosas finalmente que no podemos cumplir y no tenemos la forma finalmente cómo entregar esa propuesta o cómo construir esa propuesta para el consumidor final. Y ya en el largo plazo, finalmente lo que termina viendo el consumidor final, por un doble menos, es que la compañía nunca cumple lo que promete. En el cliente potencial es la imagen otra vez de una persona, de una compañía que diga, ellos solamente hablan y prometen. Y para un empleado, la idea básica de querer cambiar de trabajo es encontrar personas que toda vez que están buscando, lo que digo, promesas que no pueden cumplir, finalmente están metidos en un momento de mucho estrés, con un conflicto de rol bastante importante, y final los ayuda muchas veces a desertar de las compañías donde están trabajando. Entonces, ya para finalizar, básicamente, lo que queremos hablar ya en términos de branding, finalmente, con todo este tema de comunicación de marca o comunicación integral de marketing en la parte de servicio, es que finalmente el servicio o esa identidad de marca deseada, ojo, emerge en la mente de los consumidores. Es un punto súper importante, es como el tema de posicionamiento. El posicionamiento es la imagen que tiene en la mente el consumidor con respecto a una compañía. Entonces, eso es lo que toca trabajar. Las marcas finalmente no pueden ser creadas, sino que finalmente ese juicio de marca o esa imagen de marca emerge en la mente de las personas. Ese punto es súper importante. En ese sentido, tomando esta idea, las organizaciones lo que pueden hacer finalmente es crear las condiciones para que la mejor marca deseada o la imagen de marca deseada emerja en la mente de los consumidores. Ese trabajo sí se puede hacer básicamente, y es el trabajo al que finalmente uno invita a las compañías en el tema de comunicación integral que trabajen. Entonces, mientras, por ejemplo, la parte de arriba, como podemos ver en esta diapositiva, el servicio lo trabajamos en dos partes importantes. La identidad de marca se da por la comunicación de marketing que hay o la comunicación que hay acerca del servicio. Eso nos genera finalmente un brand awareness o una promesa de marca. Y la parte de abajo donde decimos la experiencia del consumidor con el servicio. Cuando hablamos con el servicio, la parte del resultado y el proceso, el qué se hace y el cómo se hace. Y con esto ya hablamos de lo que llama el brand fulfillment,
y es finalmente el mantenimiento de la promesa de marca. Entonces encontramos que esa identidad de marca deseada, esa estrellita que tenemos al principio de la diapositiva, se va a mover al final como una marca deseada partiendo de la forma como nosotros manejemos tanto la comunicación, ojo, lo que estamos nosotros diciendo, más lo que estamos nosotros haciendo finalmente en todo el proceso. Es decir, no es solamente lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy comunicando de manera externa, sino el producto finalmente, los procesos internos, las interacciones, el profesionalismo que tengo hacia adentro, que finalmente termina generando la confianza básica de nosotros como consumidores con la compañía. Entonces ese punto es vital, es cómo nosotros, esa identidad de marca deseada, lo que yo quiero que me perciban como una marca que cumple tiempos de entrega en tantos días. Perfecto, entonces yo comunico, mi tiempo de entrega es 24 horas, 48 horas, pero finalmente ese proceso que yo tengo hacia adentro es el que me va finalmente a decir si se da esa entrega en 48 horas o el tiempo que sea. Y al final de ahí, cuando tú entregues o cuando se dé todo ese proceso completo, es cuando en la mente del consumidor va a emerger finalmente esa imagen de marca desarrollada. Hay un gran problema que tenemos nosotros básicamente como latinoamericanos, y un principal problema de la parte de servicios que nosotros tendemos a sobreprometer. Esa idea básica de convencer al cliente para que nos compre en el corto plazo. A partir de ahí, perfecto, en el corto plazo, como veíamos en la diapositiva anterior, podemos cumplir o podemos tener finalmente básicamente los objetivos cumplidos, pero en el largo plazo la imagen que estamos nosotros generando es que nosotros finalmente somos puro humo. Que no cumplimos lo que prometemos, que solamente hablamos y prometemos, y eso genera también hacia la parte interna una desmotivación fuertísima donde el empleado pues no se siente a gusto con la organización y con el servicio que se está prestando finalmente hacia el consumidor final. Ya para finalizar, básicamente los quiero dejar con esta pequeña o esta frase del ego, donde nos está hablando finalmente de todo ese sentido de cómo el consumidor finalmente es el dueño o cómo el consumidor finalmente es el que crea finalmente el valor y la marca. Y dense cuenta que mientras ellos dicen que nosotros como firma somos los dueños del nombre de la marca, nuestros consumidores son finalmente los que son los dueños de la marca. Entonces, dense cuenta, es ese espacio que muchas veces nosotros, por pensar en que el servicio solamente es una actividad y verlo de una manera tradicional, donde estamos enfocados en un resultado, sin tomar en cuenta lo que es finalmente el proceso, perdemos las oportunidades reales de generar finalmente un buen boca a boca positivo, de generar finalmente una lealtad y una recomendación básicamente de los usuarios hacia nuestro producto y hacia nuestro servicio, y a partir de allí pues generar relaciones a largo plazo y redituables de la mejor manera con nuestros consumidores finales. Ya con esto entonces les dejo a ustedes básicamente la presentación y le doy espacio a Mauricio para que siga trabajando el tema que viene. Mauricio. Buenos días, muchas gracias Mario, muchas gracias a todos los que se encuentran conectados hoy en día en Conect Américas, en Latinoamérica, particularmente es un placer compartir con ustedes este momento. La segunda parte de nuestra presentación va a estar en función de lo que hacemos nosotros desde la comunicación integral de marketing. O sea, cómo la comunicación integral de marketing se utiliza como estrategia en la exportación de servicios. En este sentido, lo que les quiero mostrar particularmente es cómo nosotros logramos coger todos estos elementos que ya Mario nos compartió en un principio desde la óptica del servicio y la lógica del servicio, cómo la implementamos nosotros. Cómo logramos que todos aquellos mensajes que salen desde nuestra empresa y lleguen al mercado sean construidos con el mercado y para el mercado, teniendo en cuenta, obviamente, los objetivos de la organización. En este sentido, les quiero mostrar entonces esta frase, una frase de David Ogilvy, que nos muestra que no solamente es importante la forma y todo, digamos, que podemos utilizar hoy en día desde la tecnología para hacer una muy buena pieza gráfica, sino también su contenido, lo que realmente nosotros le queremos decir al mercado puntualmente. Y a partir de aquí quiero establecer un punto claro donde ustedes pueden tomar estas herramientas y hacer un análisis. Hagan un análisis al interior de su empresa y aquellos jóvenes emprendedores que también están buscando desarrollar su negocio,
qué pueden hacer o qué están pensando en hacer para poder llegar mejor a ese mercado objetivo. Entonces, la propuesta mía es particularmente entender lo que es la comunicación integral de marketing. Y la comunicación integral de marketing no es más nada que un proceso planificado. Ojo con esto. Cuando nosotros decimos planificado, nos referimos puntualmente a cómo esto sale de la esencia de la empresa y está unido con la planeación estratégica de la organización. A 1 año, a 3 años, a 5 años, dependiendo del país donde nosotros nos encontremos y dependiendo también de nuestro mercado objetivo en el mercado internacional donde nosotros vamos a ir. Entonces, este ejercicio de comunicación de marketing tiene que ver particularmente cómo nosotros identificamos todos esos elementos comunicacionales, los mezclamos e identificamos cuáles son los que realmente necesitamos para llegar al mercado objetivo. ¿Qué significa esto? Que no siempre tenemos que hacer publicidad, que no siempre tenemos que hacer promoción. Tenemos que seleccionar muy bien y tenemos que ser muy estratégicos en ese sentido porque realmente recuerden que nosotros le vamos a dar una promesa al mercado que más adelante se tiene que cumplir cuando le prestamos el servicio que realmente el mercado así lo perciba. ¿Qué es importante? Ser claros y pertinentes. Claro significa que el mercado realmente entienda lo que le estoy diciendo, que yo le hable el idioma que el mercado está hablando y que adicionalmente se lo diga en el momento que es, no antes, no después, en el momento preciso. Por eso hablamos de pertinencia. Y obviamente esto debe generar un mayor impacto. Cuando nos referimos a un mayor impacto, es un mayor impacto que la competencia, para que nosotros realmente nos llamemos la atención. No podemos ser como un buque que pasa en el medio de la noche. Posiblemente pueda llevar mucha mercancía, puede llevar toda la tecnología del mundo, pero si nadie se percata de él, realmente no tiene ningún sentido. Igual pasa con esta comunicación en el mercado objetivo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Diferenciarnos. Porque si el mercado nos percibe como un producto, como un servicio, como un bien, particularmente en este campo que estamos hablando hoy en día, en el tema de servicio, que como lo explicó muy bien Mario ahorita, todos posiblemente hacemos lo mismo, es en la forma como lo hagamos lo que nos diferencia la competencia, hombre, no vamos a tener ningún posicionamiento claro en la mente del consumidor. Y es algo interesante en este momento que les quiero comentar también. Por favor, que todos estos mensajes sean uniformes. O sea, que toda la estrategia que utilicemos nosotros de comunicación sea una misma. A veces nos vamos por líneas que es que hay que adaptar esto a un país A, a un país B, a un país C. Claro que sí, hay que hacer un proceso de adaptación, pero que tenga una base común, firme y consolidada que nos permita llegar a los diferentes países con un mensaje claro y pertinente, como lo hemos dicho. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos que yo les quiero compartir a ustedes para que los tengan como herramientas y poder establecer esta comunicación integral de marketing? Existen muchos elementos que ustedes pueden identificar y dependiendo del segmento que ustedes se encuentren como producto, como empresa y particularmente al mercado que vayan a llegar, pero es importante que identifiquen estos 6 de manera básica. Tenemos la publicidad, la promoción, las ventas personales, la comunicación orgánica, las relaciones públicas y el marketing digital. Quiero hacer la apreciación que he puesto unos en blanco, otros en azul y otros en amarillo. ¿Para qué? Para que identifiquemos realmente que esta publicidad, que realmente son temas pagos que debemos utilizar nosotros para llegar al mercado internacional, se puede generar desde cualquier parte del mundo. Igual la promoción. Cuando algún tipo de servicio tiene algún tipo de elemento adicional que se puede dar en un momento determinado, pues no tiene ningún problema. Y esto quiere que indudablemente genere una comunicación orgánica. Hasta ahí perfecto. Ya puedo mantenerlo como siempre lo hemos ido manejando. Pero aquí viene el cambio. En este momento de COVID que estamos viviendo y la, digamos, temporada post-COVID que nos viene, que normalmente les puedo decir, no pensemos en menos de 2 o 3 años en esta situación, tenemos que ver cómo manejamos las relaciones públicas y las ventas personales, que son 2 elementos de la comunicación integral de marketing que indudablemente vamos a tener que manejar estratégicamente para manejarlo a través mejor de un marketing digital, que es cómo nos comunicamos nosotros con el mercado objetivo a través de estrategias digitales. Entonces, mi propuesta de los elementos de comunicación integral de marketing para que ustedes se los lleven a sus empresas y empiecen a identificar cómo logran llevar sus servicios a los mercados internacionales se basan en estos 6 aspectos, teniendo en cuenta cómo el marketing digital toma una preponderancia en este momento que estamos viviendo y hacia dónde nosotros vamos a ir con esto. Dicho esto, quisiera también decirles entonces que cuando nosotros estamos estableciendo una estrategia de comunicación integral de marketing, tenemos que entender que estamos en un entorno global. Ya no solamente estamos en nuestro país, ni posiblemente en nuestra región geográfica, aunque esto es aplicable también a los diferentes países. Lo importante es tener una visión global en función de este entorno. Entonces, si bien es cierto, podemos ver, digamos, muchas escuelas
con muchas teorías que pueden manejar de pronto lo que es, lo que se hace hoy en día, lo que se debe hacer. Sinceramente no hay una bola de cristal, solamente son unas guías, unos parámetros. Y estos aspectos que yo ustedes estoy brindando aquí, lo importante es que entendamos que ya el servicio que nosotros nos estamos prestando no tiene sentido si no tenemos claridad sobre el cliente al cual nosotros vamos a llegar. Ojo con esto, no me refiero solamente al comprador en el corto plazo, ni solamente al consumidor en el mediano plazo, me refiero al cliente en el largo plazo, que es el que me dará a mí la rentabilidad, la sostenibilidad y la perdurabilidad para la empresa. Por lo tanto, si bien es cierto, yo tengo un precio, que es un elemento transaccional, yo tengo que pensar más bien en el valor, lo que significa ese servicio que esta persona o esta empresa en el mercado internacional va a recibir de mi servicio como tal. O sea, cuál es el fin que yo le voy a dar en ese punto determinado. Y tener en cuenta que ya la empresa no solamente tiene que ir al mercado, ni el mercado tiene que ir a la empresa, sino tener en cuenta la omnicanalidad. Tenemos que estar en todos los lugares que nos permita tener un contacto preciso y estratégico con el mercado. ¿Ok? Ya no es el tema de que nosotros tenemos que ir a la empresa, movilizarnos e ir a recibir el servicio allá. Ni no solamente nosotros tratar de llevar el servicio al mercado objetivo, sino las dos cosas. Y adicionalmente facilitárselo a través de todas las herramientas tecnológicas que estamos viendo hoy en día. Entonces, la comunicación integral de marketing, como lo vemos nosotros, en este entorno global, requiere que indudablemente tengamos que comunicar eficientemente. ¿A qué nos referimos con eficientemente? Nos referimos con tener los menores recursos posibles y lograr el mayor impacto posible. Recuerden que todo lo que hacemos nosotros tiene que responder a los objetivos de rentabilidad de la organización, sin dejar a un lado, obviamente, el mercado. Y tenemos que apuntar todo lo que hacemos nosotros en el mercado teniendo en cuenta la rentabilidad de la empresa. Por eso es importante garantizar siempre el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje que nosotros vamos a dar? El mensaje que nace en la misión de la empresa. Si ustedes revisan sus misiones, y me gustaría que hicieran ese tallercito cuando tengan tiempo, dentro de un par de horas, o si lo quieren hacer en este momento mientras me están escuchando, revisen la misión de su empresa. ¿Qué dice la misión de su empresa? Cuando le escribieron, ¿en qué estaban pensando? Y muy posiblemente esta misión va a estar orientada al producto, posiblemente algunas orientadas a la producción, posiblemente otras orientadas a la venta, pero cuando ustedes empiecen a leer en esa misión que realmente ustedes se sentaron a escribirla en función del cliente, se empieza a dar cuenta que el servicio toma aquí un papel muy importante porque es el cómo nosotros le hacemos llegar ese servicio a ese mercado objetivo. Y como estamos hablando de mercados internacionales, debemos tener en cuenta muy bien las características que vamos a ver más adelante de ese mercado al cual yo me voy a dirigir. Ahora, ¿qué es lo importante? Entender que todo tiene que estar enfocado a esa satisfacción del cliente, a sus deseos, a sus necesidades. Y no solamente quedarnos al nivel de la satisfacción, tenemos que hacer elementos que nos permitan a través del servicio sobrepasar esas expectativas y así empezarnos a diferenciar de la competencia. Obviamente, ojo con esto, no podemos pensar solamente en el mercado objetivo, no podemos pensar solamente en el cliente, no podemos pensar solamente en la empresa. Tenemos que pensar también en la sociedad. En otras palabras, yo no te puedo satisfacer a ti como mercado objetivo, pero estoy perjudicando a la sociedad. Eso hoy en día ya no existe. Posiblemente hace 20, 30 años atrás era normal, pero hoy en día una comunicación integral de marketing que no tenga un elemento social, que no tenga un elemento en donde nosotros estemos respondiendo a los objetivos de la empresa y lo que el mercado quiere, pero que no le demos un mensaje positivo o que nuestra acción de una u otra manera perjudique a la sociedad como tal, no existe. Y si existe hoy en día, con seguridad, en términos de 6 meses, un año, no va a existir. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque esta es la manera como nosotros de manera integral le vamos a llevar la misión, lo que somos realmente nosotros como empresa, lo que le vamos a prometer al mercado y realmente cumplirlo. ¿Y esto cómo se hace? Yo les quisiera mostrar unos ejemplos puntuales de cómo a través de las diferentes formas de exportación de servicios que tenemos nosotros en Colombia y en Latinoamérica a nivel mundial, digamos que son las mismas 4, cada una tiene sus particularidades, pero quisiera mostrar cómo algunas empresas lo han hecho exitosamente. Aquí les voy a mostrar los 4 modos de exportación que existen, ya ustedes lo conocen, algunas de sus empresas pertenecerá a alguno de estos ítems: la exportación de servicios transfronterizos, el traslado de consumidores extranjeros al país en el que se presta el servicio, la presencia comercial y el traslado de prestadores de servicios al exterior. 2 ejemplos puntuales de empresas colombianas que ustedes posiblemente pueden tener en Latinoamérica y estén contando con ellas son Rappi y Plaxi. Son servicios que se prestan indudablemente, que han tenido un gran posicionamiento
que han lanzado un mensaje claro al mercado y que indudablemente se han ubicado de tal manera que todos estos servicios que se han venido exportando han tenido un crecimiento paulatino y algunos de ellos exponenciales en los mercados internacionales. En el segundo punto, el traslado de consumidores extranjeros al país en el que se presta el servicio, tenemos dos ejemplos puntuales, Corferias y la Clínica Puerto Azul. Uno en temas de eventos, conferencias y convenciones y otro en el tema de salud. Cuando todas aquellas personas vienen de otros países a nuestro país, el servicio que se les presta a través de estas, digamos, instituciones muestra realmente lo que su esencia dice y cómo estos realmente quedan complacidos, que no solamente regresan y vuelven a hacer otro tipo de venta o algún tipo de proceso, digamos, clínico, sino que también lo recomiendan a otras empresas y a otros consumidores finales en el país de origen donde estas personas vienen. En el tercer modo, tenemos dos ejemplos puntuales, posiblemente en su país exista Bancolombia, Servicios Financieros y Juan Valdés, que fue el ejemplo que puso ahorita Mario, que indudablemente nos presta un servicio de consumo como restaurante y que nos lleva a la esencia más allá de simplemente, entre comillas, servir un café, sino toda la experiencia de servicio que ustedes tienen en Juan Valdés en sus países. Cuando estamos recibiendo esto nosotros en Colombia, nos sentimos más colombianos de lo que normalmente somos. Pero cuando estamos afuera, recordamos este sentimiento y los que no son colombianos sienten algo completamente diferente de tomarse una taza de café de nuestra marca Juan Valdés de lo que lo pueden hacer con otra compañía. Y en temas de prestadores de servicios en el exterior, cuando vamos consultores de diferentes organizaciones de nuestro país a otros países a prestar esta consultoría. Puse dos ejemplos, el tema de Bretton Woods y de KPMG, son dos organizaciones que prestan servicios de consultoría financiera, jurídica, de infraestructura en otros países. Entonces, como lo podemos ver, muy seguramente los que están conectados en este momento, que sean de Colombia, pueden reconocer el 80 o el 100% de estas marcas, pero los que están en Latinoamérica pueden reconocer dos o tres de ellas y quizá un porcentaje mayor. Esto significa que si de una u otra manera utilizamos el servicio, no lo estemos utilizando, reconocemos ese posicionamiento de marca. Y esta marca nos está diciendo algo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene el ejercicio que quisiera que ustedes tuvieran, que ustedes hicieran desde sus organizaciones para analizar cómo lo estamos haciendo hoy en día nosotros y hacemos un check y cómo lo podemos lograr también. Quiero hacer un énfasis aquí. Muchas de nuestras empresas, y muy posiblemente la mayoría de las que nos están viendo en este momento, pueden ser pymes o pueden ser inclusive microempresas. Y muchas personas y muchas empresas piensan que esto es solamente para las grandes empresas, que esto es solamente para las empresas multinacionales. Si bien es cierto, ellos lo hacen muy bien y hay que tomar ejemplo de cómo lo hacen ellos, esto lo podemos hacer nosotros, lo debemos hacer nosotros, porque esta es la esencia de nuestra organización. Entonces, ahí les estoy mostrando particularmente la relación que existe entre una empresa y el mercado internacional. Lo que debemos tener en cuenta nosotros es que lo que se debe generar ahí es un valor. Nosotros como empresa debemos generar valor al mercado al cual le vamos a llevar nuestros bienes, nuestros servicios, particularmente de exportación en este caso. Y el mercado internacional también debe brindarnos un valor a nosotros. ¿Cuál es ese valor? El reconocimiento, el posicionamiento, el voz a voz, la transacción económica que recibimos de parte de ellos. Para nosotros también significa algo que nos permite ser sostenible y perdurable en el tiempo. Ahora, la co-creación es clave en este punto. Porque es que esto no es un solo tema de yo con yo, de yo empresa, cómo hago, yo creo que esto es lo que el mercado, no. Hay que ir del mercado a la empresa y construirlo en conjunto, porque esa es la única manera como nosotros vamos a llevar a nuestra organización, y cuando hablamos de nuestra organización estamos hablando de los diferentes niveles jerárquicos. Esto no es un solo tema del área de marketing o del área comercial o del área de comunicación. No, esto tiene que permear los tres niveles jerárquicos de la organización, la alta directiva que esté convencido realmente y que sean capaces de bajar la misión al resto de la organización, el área o las áreas estratégicas a nivel de marketing que se conecte con la parte financiera, de gestión humana y operaciones, porque somos todos los que vamos a generar una experiencia de servicio en el mercado internacional y cómo lo hacemos a través de una estrategia de comunicación integral de marketing, que es la parte operativa, que es la parte de contacto con el mercado. Y esto, ¿cómo lo llevamos entonces al mercado internacional? Debemos tener en cuenta entonces, desde la empresa, el aspecto de competitividad, el aspecto de responsabilidad social empresarial y el aspecto de la tecnología. ¿Qué significa tener en cuenta desde mi empresa el aspecto de la competitividad? ¿Cómo yo comunico al mercado internacional? Recuerden que vamos a estar compitiendo ahí con marcas locales y marcas internacionales y quizás con marcas de nuestro país que también estén en ese mercado. Entonces debemos mostrarle a ese mercado internacional
que yo tengo un elemento de competitividad que me hace mejor y diferente que la competencia. Y esto yo lo hago a través de un mapa de posicionamiento, donde yo tengo que saber que lo que yo estoy entregando como servicio al mercado, el mercado me lo va a reconocer. ¿Okay? Estos elementos de competitividad no pueden dejar a un lado los elementos de responsabilidad social empresarial. Como lo dije anteriormente, lo importante es tener en cuenta siempre qué le vamos nosotros también, no solamente que no vayamos a perjudicar a la sociedad, sino qué le vamos a dar además a la sociedad. Porque debemos tener en cuenta los aspectos económicos, los aspectos ambientales y los aspectos sociales. ¿Okay? Ese mensaje es claro. No quiero tocar marcas puntuales en este momento, pero ustedes son posiblemente testigos de algunas de ellas que a nivel mundial siempre hemos tenido unas imágenes a partir de, por ejemplo, el sector automotriz. Y un par de años atrás salió una noticia donde una de estas marcas no estaba cumpliendo con el porcentaje de los catalizadores para disminuir las emisiones de CO2. ¿Qué pasó automáticamente con esta marca? El valor en bolsa automáticamente disminuyó. La compra de esa marca también disminuyó. Por lo tanto, eso afectó directamente a la marca. Y todo lo inherente a ese vehículo y a esa marca y a los servicios que prestaba esa marca a nivel mundial, automáticamente perdieron credibilidad. Entonces es importante tener en cuenta estos temas ambientales. Hoy en día no existe una comunicación integral de marketing que sea con un sentido social. No. Debe tener de manera inherente el sentido social en comunicación con su mercado y con la sociedad. No solamente al mercado internacional al cual me voy a dirigir, sino también al mercado en que yo me encuentro. Tiene que ser un tema de coherencia. Porque recuerden que estamos a un clic. Yo no puedo hacer algo en Colombia y algo diferente entonces en México o en Brasil o en cualquier otra parte de Latinoamérica o de cualquier otra parte del mundo. Debemos ser coherentes en eso, ¿ok? Debemos tener una sola cara frente al mercado, ¿ok? E indudablemente debemos tener en cuenta el aspecto tecnológico. Empresas hoy en día que no estén conectadas tecnológicamente con su mercado y con sus stakeholders, no existe. Y si existe, posiblemente desaparecerá en el corto o en el mediano plazo, ¿ok? Cuando tengo estas herramientas desde la empresa, debo también ver cómo estas se reflejan en el mercado. Cómo logro yo entender la cultura en los diferentes países donde yo voy a ir. Porque dependiendo de la cultura es el tipo de experiencia que ellos van a vivir con mi servicio que yo voy a prestar. En ese sentido, entonces yo lo que hago es una estrategia local. Pienso de manera global cómo voy a esos mercados internacionales, pero cómo también actúo de manera local. No es solamente como yo lo haga desde mi país. Hay una esencia, pero eso yo tengo que adaptarlo sin perder la esencia en mi bien o mi servicio. Y es ahí donde las empresas o los gerentes tienen que decidir, hombre, ¿será que ese mercado es atractivo para nosotros? Pues hay que hacer una evaluación de inteligencia de mercados internacionales y establecer si realmente lo es en el corto, mediano o largo plazo. Porque todo lo que nosotros hagamos en este momento es lo que nosotros le vamos a prometer al mercado. Y lo que nosotros le prometamos al mercado, tenemos que cumplirlo. Porque si no cumplimos, se pierde la experiencia de servicio que ya nos comentó Mario y automáticamente eso afecta negativamente a nuestra organización. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos va a generar? Nos va a generar entonces una promesa de marca. Y una promesa de marca que para nosotros, y esa es la estrategia de comunicación integral de marketing, lo importante es que logre alinear lo que el mercado quiere y lo que la empresa también quiere. Si tenemos objetivos diferentes, aquí no tenemos nada que hacer. Por eso es que ese mensaje, esa comunicación tiene que ser coherente, tiene que estar alineada. Les voy a mostrar ahorita una gráfica para que ustedes tengan de pronto como herramientas y tomen sus notas de cómo podemos llevar a cabo esa estrategia de alineación de una manera muy puntual, muy sucinta, obviamente por el tema de tiempo. Me gustaría que igual ustedes tomen nota aquí y más adelante en las preguntas al final, pues estaremos abiertos a responderla o posiblemente ahí estarán nuestros correos para que nos puedan, digamos, preguntar lo que ustedes requieran, porque obviamente entendemos que el tiempo pues se necesitaría mucho más para poder hacer un ejercicio puntual. Pero quiero que se lleven esto, quiero que se lo lleven en su cabeza y que entiendan realmente que este ejercicio digamos, de alineación es simplemente entender cómo nosotros intentamos prometerle al mercado algo que indudablemente el producto, en este caso el servicio de ustedes, deba cumplir como tal. Porque no hacemos nada, tener una estrategia maravillosa de publicidad, una estrategia de promoción, una estrategia de marketing digital increíble, pero al momento de nosotros prestar el servicio, esto no se cumple. Ojo, y esto no depende del área de marketing, y esto no depende del área de comunicación, esto dependerá del área de operaciones, esto dependerá del área de gestión humana, dependerá
financiera y de toda la empresa como tal. Por eso estamos hablando de alineación estratégica. ¿Y esto cómo funciona? De la siguiente manera. Ahí tenemos la gráfica igual, la empresa en azul y el mercado internacional en amarillo. Lo que vamos a hacer nosotros es alinear esa misión de la organización con la experiencia de servicio en el mercado internacional. ¿Okay? Esta misión de la organización no debe dejar nunca de lado los objetivos de rentabilidad y de posicionamiento. ¿Por qué el tema de rentabilidad? Es básico, para nosotros es clave tener esa rentabilidad en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, para nuestra sostenibilidad y nuestra perdurabilidad. Y adicionalmente es clave el tema de posicionamiento, porque lo que hacemos nosotros aquí, indudablemente, ¿qué es? Tratar de generar mayor relación con el mercado para que esta relación me genere una venta. Ojo con esto. Mi consejo siempre ha sido que no pensemos en la venta como tal. La venta es importante. Que los negocios se cierren es importante. Pero si nos quedamos pensando solamente en esa venta y en ese negocio, nos quedamos ahí. Y nos quedamos ahí como los hamsters, andando, pero posiblemente en la ruedita. Tenemos que avanzar. Por lo tanto, tenemos que empezar en la relación con ese mercado. Por lo tanto, el posicionamiento es clave porque entonces, si yo aumento mi posicionamiento, paulatinamente las ventas se van a dar. Ya Peter Drucker lo ha dicho, y Kotler también lo han comentado en conferencias en su momento. El marketing y la relación tiene que ser tan buena y esta comunicación entre el mercado y la empresa tiene que ser tan buena que las ventas deben ser superfluas. En otras palabras, que las ventas se den por la buena relación que yo genero con mi mercado internacional. Ojo con esto, y esto es lo que el mercado está pidiendo hoy en día. Sabemos que hay un tema de corto plazo, claro que sí. Por eso yo, ahorita después de esta diapositiva, les voy a dar como unas reflexiones o unas recomendaciones, unos 10 ítems para que lo tengamos en cuenta y veamos cómo los manejamos y para que ustedes se lo lleven y veamos cómo en el corto plazo podemos dar respuesta a cómo comunicar eficientemente nuestra estrategia de servicio en los mercados internacionales, pero también cómo esto nos garantiza llegar a un largo plazo a través de la relación con este mercado. Entonces, ojo con esto. Rentabilidad y posicionamiento, que es la misión de nuestra empresa y qué es lo que nosotros le vamos a decir al mercado. Esta misión debe estar ajustada a la experiencia o a lo que el mercado está esperando. ¿En función de qué? De satisfacer sus deseos y sus necesidades, ya seamos unos clientes finales o seamos unos clientes industriales. Esto que nos lleva, jóvenes, señores y señoras, a entender particularmente que lo que nosotros tenemos que hacer como estrategia específica es crear y aumentar la asociación de reconocimiento. ¿De qué? De la marca, con el servicio, con la empresa, en el mercado internacional. Esto tiene que ser uno solo, porque esto es lo que nosotros le vamos a dar al mercado. Esto es lo que el mercado, cuando muy bien lo decía Mario ahorita, una marca en particular, tienes un posicionamiento, pero no solamente basta con que tú te acuerdes de esa marca. Tenemos que llevarte a la acción, a que tú tengas la oportunidad de adquirir ese servicio o de recibir ese servicio. Y no solamente dejarlo ahí, sino que adicionalmente tú cómo lo haces tuyo, donde tú pasas de ser un comprador que tuviste una experiencia puntual con ese servicio a un consumidor que lo empiezas a hacer paulatinamente y te conviertes en un cliente, como lo dijimos al principio de la presentación. Ese cliente se convierte de tal manera que ya hace suyo el producto y que adicionalmente empieza después que a recomendarlo. Empieza después que a decirlo, no solamente lo que era antes, el voz a voz, sino hoy en día mucho más importante en sus redes sociales. Empieza a compartirlo. Entonces, en otras palabras, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si tenemos una eficiente comunicación integral de marketing, esa mezcla entre publicidad, promoción, que nosotros vamos a desarrollar, que le cuesta a la empresa, que margina la empresa, debe generar una experiencia de comunicación en redes sociales, lo que nosotros llamamos propaganda, lo que nosotros llamamos voz a voz, que no le va a costar a la empresa. Y con una muy buena inversión acá, automáticamente esta comunicación orgánica que nosotros llevamos hoy en día en temas de marketing digital va a ser obviamente un crecimiento exponencial. Entonces recordemos bien, tener en cuenta esa creación, porque recuerden que es la co-creación con el mercado y con la empresa como tal, y aumentar cada vez más esa asociación, que las personas cuando automáticamente o las empresas vean una marca en particular, lo refiere a un producto, automáticamente ese producto lo refiere a un servicio, si es un bien tangible o intangible, en el caso de
de ustedes los lleve a identificar cómo la empresa funciona en ese mercado internacional. Finalmente, me gustaría entonces presentarle algunas recomendaciones y unas reflexiones, de pronto recogiendo un poco lo que nos comentó Mario en estos momentos y lo que yo también les acabo de compartir, para que ustedes pasen entonces a la sesión de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Les presento estas 5, van a ser 10. Las quiero hacer de esta manera como para tener de pronto tiempo de hablar de cada una de ellas. Lo primero que tenemos que hacer en estos momentos, sobre todo en la situación de post-COVID que nos encontramos en algunos países, en Latinoamérica, otros apenas estamos viviendo esa curva de la que tanto escuchamos, y posiblemente algunos que se encuentren aquí en otras partes en el mundo pueden identificar que ya pasaron. Pero digamos en este momento coyuntural, lo primero que tengo que hacer es seguir comunicando los beneficios de mi servicio y hacerlo con empatía. A veces pensamos que cuando hay crisis económicas y cuando las empresas no tienen suficiente dinero, ¿qué es lo primero que hacen? O recortan personal y automáticamente dejan de hacer publicidad o dejan de tener estrategias de comunicación con el mercado. No lo hagan. Porque esto es como si nosotros le decimos al mercado, olvídense de nosotros, no existimos. Como ya llegó el COVID, entonces acabó con todo el mundo y nosotros no estamos en el mercado. Al contrario, hay que hacerlo estratégicamente, eso sí. Hay que tener en cuenta todos los aspectos financieros, de operaciones de la empresa, pero nunca dejen de decirle al mercado, mercado, aquí estoy. Aquí estoy yo. Yo existo, no he dejado de existir, porque esto va a pasar y tenemos que mantenernos nosotros en este momento determinado. ¿Ok? Seguir comunicando y hacerlo con empatía. No hacerlo con miedo, no hacerlo con temor, no hacerlo de una manera que de pronto genere también temor al mercado, sino simplemente siendo los mismos de siempre, comunicando nuestra misión, teniendo en cuenta el mercado, pero hacerlo de una manera también que sea muy comprensiva con la situación que estamos viviendo, como personas y como empresa. Segundo, mantener y fortalecer mi comunicación 360 grados con los stakeholders. Esto es con todo el mundo. Esto no es solamente con mi mercado objetivo, es con mi empresa también, al interior de mi empresa, con los socios, con los inversionistas, con mis proveedores, con todos aquellos que hagan parte de mi ejercicio de cómo yo logro llegar con mi servicio al mercado internacional, con la industria conexa, con mis agentes logísticos, con todos los que hagan parte de ese ejercicio para que realmente tengan en cuenta que estamos nosotros ahí y no solamente con mi mercado, sino con la sociedad en general. Debemos desarrollar una comunicación omnicanal de manera transparente y generar tranquilidad. Ya lo dije anteriormente, tenemos que ser una sola cara. Tenemos que ser completamente transparentes y coherentes con lo que queremos decirle al mercado y hacerlo con tranquilidad. Desesperar al mercado hoy en día no tiene ningún sentido. Lo importante es entender que nosotros estamos aquí para ellos en los servicios que estamos prestando, ya sean financieros, de consumo, cualquiera que nosotros estemos hoy en día identificando, lo importante es cómo nosotros generamos la tranquilidad a través de nuestra estrategia de comunicación. Cuarto, ofrecer soluciones. Hay que comunicar siempre mi misión, el valor, o sea, lo que yo le quiero dar al mercado para crear esa relación que le comentaba. No pensar solo en vender, sino pensar en el largo plazo. Y pensar en el mediano y largo plazo, dar algo más hoy para recibir luego mañana. Yo sé que el tema financiero y el tema del flujo de caja está muy fuerte hoy en día, pero metamos una estrategia de comunicación en ese análisis en la empresa. No lo dejemos a un lado y miremos a ver hoy qué más le podemos decir al mercado, qué mensaje le podemos lanzar al mercado, que indudablemente más adelante nosotros recibamos de ellos como en recompensa que estuvimos pensando en ese mercado. No dejemos eso a un lado, sino metámonos en esa estrategia nuestra. Y estas últimas 5, que quiero compartirles aquí para pasar ya a la sección de preguntas, no nos olvidemos, debemos segmentar y generar contenido, tener en cuenta siempre los deseos y las necesidades. La segmentación es clave. No hay un producto, no hay un bien, no hay un servicio para todos los mercados, ni hay un mercado para mi servicio. Entonces tenemos que saber identificar muy bien a quién nos vamos a comunicar y a quién le vamos a llegar nosotros. Hay que apoyar la demanda primaria y no ser oportunista. Hay que generar una empatía con mi sector. Que aquí no es el tema que si me compran mi bien, mi servicio, mis productos como tal, es que nos compren a todos nosotros, los restauranteros, los del sector financiero, los del sector de prestación de servicios, los de seguros, todos los que estemos ahí metidos en el tema de servicios, la demanda primaria, el seguro, hay que empezar en los seguros, después piense en mi marca, pero yo estoy apoyando a mi sector, estoy apoyando a que mi sector no decaiga en ese mercado.
Por lo tanto, cuando yo apoyo mi demanda primaria, estoy mandando un mensaje de solidaridad al mercado. Y que yo lo haga con mi marca, eso va ganando puntos indudablemente y no ser oportunista. O sea, no tener este momento como esta coyuntura para yo salir de primero y decir que yo soy el mejor y yo soy el único y aprovecho un espacio que posiblemente la competencia no lo está haciendo. En este momento hay que ser solidarios. Entendamos que ese mensaje que le lancemos al mercado, indudablemente más adelante nos va a repercutir en beneficios, no solamente financieros, sino de relación en el mediano y en el largo plazo. Ojo con esto, hay que ser consistente con lo que venimos haciendo. No hay que hacer cambios cosméticos. O sea, el mercado no va a creer si antes no hacíamos algo, ahora sí lo hacemos. No, no. Miremos lo que estábamos haciendo antes y miremos la oportunidad de mejorar eso, de mejorarlo. Pero no hagamos cambio como diciendo, ahora sí lo hacemos. El mercado no te va a creer porque ustedes vienen acá, pero si esta empresa antes de servicio no lo prestaba y lo hacía súper mal y no tenía esta consideración, ahora sí lo hace. Porque pasa lo que decía Mario ahorita. Posiblemente aprovechamos la coyuntura, somos oportunistas, hacemos cambio cosmético, decimos que vamos a hacer tal cosa, tenemos un boom, pero cuando prestamos el servicio hay un desencanto. Y eso va a generar, obviamente, efectos negativos en nuestra estrategia. Debemos tener en cuenta cómo nos podemos adaptar o cómo podemos innovar. O adaptar e innovar, dependiendo del mercado como así lo requiera. Debemos adaptar nuestra comunicación o innovar en nuestra comunicación dependiendo del mercado que nosotros nos vamos a ir. Indudablemente debemos también tener siempre el monitoreo de saber el mercado hacia dónde va. Recuerden que no tenemos bola de cristal, pero tenemos algo que es lo que nosotros realmente somos en la misión y cómo realmente lo queremos dar al mercado. Esa alineación es completamente clave. Y por último, pensar siempre en la experiencia. La experiencia es clave, antes, durante y después del servicio. Por lo tanto, ese marketing de experiencia para nosotros nos va a dar la herramienta y nos va a dar la estrategia puntual para decir, miren, aquí estamos nosotros como empresa para brindarles un servicio a ustedes en el mercado internacional adaptado a lo que ustedes están requiriendo desde unos elementos de mezcla de marketing que estamos desarrollando para ustedes. Porque al fin y al cabo la experiencia es lo que queda, no solamente en la mente del consumidor, que normalmente hablamos de consumidores finales o industriales, sino también en los sentimientos de ese consumidor final o en lo que nosotros llamamos en la cultura organizacional de la empresa cuando hablamos de consumidor industrial. Quisiera dejarles esta frase, ya para cerrar, para concluir, para darle paso a Andresa, que nos abra el espacio también a las preguntas que ustedes quieran hacer en este momento. Estamos cumpliendo con el tiempo, 25 minutos. La promesa de la marca se cumple cuando existe coherencia entre la misión de la empresa y los objetivos del mercado. Sí, posiblemente esto es mucha información para ustedes en esta hora. Igual sé que esto va a quedar montado para que ustedes lo puedan ver más adelante. Llévense esto. Piensen siempre en su empresa. ¿Cuál es la misión en mi empresa? ¿Qué es lo que realmente yo hago? ¿Por qué existo en el mercado? ¿Y cómo se lo estoy comunicando al mercado? Y cuando se lo estoy comunicando, ¿cómo estoy cumpliendo con él? Hagan este triángulo. Cuando ustedes logren alinear ese ejercicio de la misión de la empresa con los objetivos, necesidades y deseos del mercado, nos vamos a dar cuenta que realmente tenemos una estrategia de comunicación integral de marketing que nos va a servir para mantenernos y para seguir creciendo en el mercado internacional. Yo les quiero dar las gracias en este momento y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes consideren. Perfecto, las presentaciones fueron muy completas y prácticamente ya respondieron muchas de las preguntas. Así que la primera que voy a hacer es cómo mantener la promesa de marca en tiempos de crisis como el actual, principalmente cuando el cliente es internacional. Ok. Yo creo que en los últimos 10 aspectos que brindé, ahí estaba claridad sobre ese tema en donde nosotros debemos ser lo que siempre hemos sido. Primero, que la gente cuando vea lo que estoy haciendo en este momento de COVID y post-COVID, realmente identifique que yo soy el mismo el que era antes, que posiblemente esté haciendo cosas mejores, pero que mi esencia no cambie. Es la única manera como las personas me van a creer y esa promesa que yo estoy diciendo, indudablemente se pueda mantener en el tiempo. Y comunicándola constantemente, no dejándolo de hacer. Diciendo al mercado, aquí me encuentro y aquí estoy para ti, comprendámonos mutuamente, pero entendiendo que indudablemente lo que estamos haciendo desde la lógica del servicio, el antes, el en y el después, yo te lo voy a decir, pero mi empresa también te lo va a cumplir. Yo pensaría que esos 3 aspectos son claves para mantener esa promesa en estos momentos coyunturales. Perfecto. Una que también
es muy interesante. ¿Cuáles son las sensibilidades culturales al promocionar nuestros servicios al público internacional? Mario, ¿quieres responder tú? ¿Respondo yo? Audio. Ok, no entendí la pregunta. ¿Cuáles son las sensibilidades culturales cuando vas a promocionar sus servicios al público internacional? Por ejemplo, tienes una empresa en Latinoamérica y quieres promocionar tus servicios en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. ¿Qué tienes que tener en cuenta cuando vas a hacer eso? Básicamente, número uno, tiene que entender el mercado donde uno va. Es un punto súper importante. Cuando estamos trabajando desde una óptica finalmente de servicio, pues al entender que la óptica de servicio es inherentemente relacional, número uno es entender el mercado donde estamos, punto súper importante. Entender la cultura, el lugar donde vamos para saber definir muy bien la forma como vamos nosotros a implantar los mensajes. Pero un punto importante, ojo, es estar muy conscientes de toda la parte de cómo estamos manejando nosotros el proceso para llegar a un lugar. Conectando con la pregunta anterior, por ejemplo, en este momento, el ser uno transparente y sincero en los diferentes momentos, cuando tenga un problema, básicamente ahora en tiempos de COVID, en un momento que estoy mandando un producto X allí a un lugar diferente, informarle constantemente al consumidor cómo va la cuestión. Mientras que estábamos en este momento nosotros en la reunión, recibí un mensaje de una cuestión que estaba esperando, donde me decía la persona que iba a hacer una cancelación probablemente de lo que enviaba porque tenía un problema en el puerto. Así me dijo, somos una empresa bastante seria, tenemos un problema en el puerto, que nunca me había pasado esto antes, que yo no sé qué. Entonces, como te prometí entregarte el día de hoy o en esta semana y me demoro 10 días más, entonces prefiero que cancelemos la compra. Esa forma transparente, básicamente como te están comentando que tienen un problema, finalmente te hace a ti como consumidor pensar, bueno, ya esperé un tiempo, entiendo cómo estamos viviendo la situación en este momento y a partir de ahí no hay ningún problema. Si quieres, yo te espero unos días más y algo así, uno también entra a trabajar básicamente de una manera colaborativa. Entonces, finalmente el tema tiene que ver en entender y el tema de transparencia y congruencia, consistencia en el tiempo. Básicamente es lo que finalmente uno recomienda y estar informando muy bien, no solamente el tema del outcome o el producto que estoy mandando, sino que también qué está pasando durante todo el diferente proceso. Estar bastante pendiente de todos los momentos de interacción. Esa parte es vital porque finalmente en ese cómo es donde terminamos perdiendo nosotros o no tomamos, o sea, pensamos que el producto solamente es suficiente y nos damos cuenta de ese cómo que es lo que termina siendo la diferencia. Andresa, ahí me gustaría complementar en relación con el tema de la cultura. Bueno, este es uno de los elementos del macroentorno que también tienen que tener en cuenta, pero en particularmente el tema de la cultura, que utilice la estrategia global. O sea, pensar de una manera global, pero actuar de manera local. Tenemos que adaptarnos a esa cultura sin perder la esencia de nuestra empresa como tal. ¿Por qué no? Lo podemos hacer, pero si no es así, posiblemente no es un mercado atractivo para nosotros. Y también debemos nosotros saber en ese mercado, en ese proceso de internacionalización de la empresa, elegir mercados. Y si ese mercado no va con nosotros, miren, pues obviamente no es un mercado atractivo. Pero en aspectos culturales es clave porque eso nos va a permitir establecer aspectos antropológicos de cómo esa cultura viene cambiando, aspectos sociológicos en donde cómo esa cultura se relaciona entre sí y los aspectos psicológicos, al fin y al cabo, cómo ese consumidor se comporta. Entonces, esos elementos claves desde la ciencia, analizándolos desde ese punto de vista, utilizando una estrategia global, me permite a mí entender la globalidad de todo lo que estamos haciendo nosotros, pero con un proceso de adaptación a los mercados específicos que vamos a ir. Perfecto. Y otra que también es muy interesante, en este proceso de comunicación de marketing integral, ¿cómo quedan los factores emocionales del consumidor? Porque completa diciendo, la decisión de compra del cliente tiene un alto componente emocional. Entonces, ¿cómo lidiar con los factores emocionales del consumidor? Mario, ¿vas tú? Bueno, ¿Respondo yo? sí, básicamente hay dos puntos. Entender que es no solamente los aspectos emocionales del consumidor que recibe, sino también del oferente y de la persona que está en punto de contacto. Hay un tema que cuando hablamos de generar realmente posicionamiento y de hablar realmente bien en marketing integral o comunicación integral de marketing, finalmente hablamos de un tema de transparencia.
Cuando hacemos las cosas de una manera transparente, podemos generar confianza, es finalmente cambiar esa idea de que tenemos confrontación a entrar en conversación. Y ahí podemos evitar esos problemas emocionales, esos temas emocionales, porque muchas veces por no ser asertivos en la comunicación, por no ir un paso adelante y comentar las cosas como son, generamos que la persona tenga un disgusto. Ese punto es súper importante. Finalmente, siempre en el tema de experiencia hablamos del tema emocional. El consumidor es netamente emocional, pero también tenemos que darnos cuenta que el consumidor también es práctico. Entonces, sí es importante entender todo el tema emocional, es muy interesante, pero finalmente el tema de también cómo el consumidor actúa, cómo el consumidor hace, no dejar esta parte fuera de lugar. Y con respecto al cliente interno, porque muchas veces nosotros cuando pensamos en comunicación integral, seguimos enfocados solamente en el consumidor final, no nos damos cuenta de esa persona dentro de la compañía que está entregando la promesa. Entonces, cuando nosotros trabajamos en algo, que estamos haciendo una sobrepromesa, lo que estamos generando finalmente es poniendo en un conflicto de rol emocional a la persona que está entregando esa promesa, que muchas veces va en contra básicamente de sus valores, de sus creencias, las creencias de la compañía. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener pues serios problemas. Entonces, número uno es transparencia, antes que nada, es un tema que es importante, y saber que si vamos, o sea, en lugar de hablar de más, saber lo que podemos nosotros finalmente prometer para evitar ese tipo de problemas. No sé, Mauricio, ¿qué me puedas agregar? Sí, para complementar muy bien, Mario, lo que acabas de decir, creo que la respuesta la di en la última reflexión de la diapositiva. El marketing de experiencias. Saber utilizar todas las partes emocionales y todos los aspectos sensoriales, porque recuerden que al fin y al cabo esto es una experiencia de servicio que nosotros vamos a vivir. Entonces, desde lo sensorial, el olfato, la vista, el tacto. Por eso que ustedes ven que muchas veces cuando entran a almacenes de ropa particularmente o entran posiblemente a restaurantes, los aspectos visuales y olfativos son muy importantes porque te hace no solamente recordar algunos elementos puntuales que ya te lleva entonces a la emocionalidad, también te hace recordar algunos aspectos de consumo. Cuando tú adquieres una hamburguesa en un lugar determinado o cuando adquieres una prenda en un lugar determinado. Entonces ahí se mezcla tanto lo sensorial como lo emocional. En otras palabras, te diría que la respuesta puntualmente es revisar cuáles son las estrategias de marketing de experiencia que se pueden llevar a cabo para eso. Para finalizar un poquito lo que dice Mauricio, además de esas dos partes, también es importante amar el tema relacional. Recuerden que antes que nada nosotros somos seres sociales. Y finalmente, en el tema de experiencia, el tema social y el tema que tenga sentido en el lugar donde estoy, para la comunidad donde estoy, es bastante importante. Hablamos de lo sensorial, hablamos de lo emocional, hablamos de la parte cognitiva, finalmente también todo lo que el consumidor piensa, hablamos de la forma de actuación, todo lo que el consumidor hace, y finalmente la parte relacional, lo que se llama finalmente el relate, y es qué tanto hace sentido esa experiencia contigo. Y esa parte es vital en la tema de experiencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estamos un poco corto de tiempo, así que fueron excelentes presentaciones y explicaciones. Doy las gracias a todos los ponentes por estar aquí hoy. Mauricio, Mario Eduardo, Camilo, muchas gracias. Y bueno, doy las gracias a todos los presentes y les deseo un gran día. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchos éxitos. Un abrazo. Adiós. Bye. Éxitos. Adiós.